que son concluyentes y que no son modificables. Por eso tú comentabas a raíz de la celebración de una actividad por Duarte en el Listín Diario, donde el doctor Wilson Gómez llamaba la atención de los intentos de mantener el país en esa corte, pero también lo decía Miguel Franjul. Tú comentabas, pero bueno, ¿por qué se sigue hablando de eso si no cuando está claro? Pues no, es correcto que se siga hablando porque el gobierno está reconociendo que somos miembros. Sí. Hay una fiscal que fue la que salió al frente y dijo, no, yo soy fiscal del país ante esa corte. Y entonces ahora Roberto Álvarez dice que desde el 24 le estamos pidiendo que reconozcan nuestra constitución. Por eso lo estamos pidiendo. ¿Qué hago por buen acá? Esta es mi constitución. Bueno. Tienen que ponerse claro el canciller y el presidente Luis Abinader con este caso. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Gracias por recibirnos en vuestros hogares, en las oficinas, en el vehículo, porque con el YouTube, usted en cualquier sitio. Feliz jueves. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos al programa en este jueves, ya 26 de febrero. Y aquí estamos con ustedes para informarles de algunos de los temas de actualidad. Y hoy nos acompañará como invitado el licenciado Luis Reyes Santos, economista y exdirector de presupuesto de la República Dominicana. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana, donde tenemos tantas cosas que informarles. Bienvenidos. Exactamente. Bueno, comenzando con que uno de los titulares principales de los periódicos fue una actividad bonita, la cátedra de Duarte, que la celebra el Tribunal Constitucional, y en la cual habló el canciller Roberto Álvarez. Jacqueline y yo no acordamos los programas, pero de este tema conversamos y coincidimos. Otras veces estamos sintonizados mentalmente. Porque yo cuando veo el titular del periódico, que dice, República Dominicana no ha gestionado menoscabar decisiones del Tribunal Constitucional sobre la soberanía nacional, yo me puse muy contento, porque había un temor de ciertos sectores diciendo que se estaba intentando que el país regrese a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y me alegré, pero ¿qué ocurre? Que él después más adelante dice que del 2024 el Estado Dominicano ha solicitado ante esa Corte declarar la convencionalidad del régimen de adquisición de la nacionalidad de origen establecido en la Constitución del 2010, que dice que todo hijo de ilegal o en tránsito no es dominicano. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero nosotros no somos miembros de la Corte, ¿por qué el gobierno se dirige a la Corte? Bueno, Ramón, sí, ciertamente son contradictorias, o para mí como que dejan algunas dudas de lo que quiso decir el canciller, porque es cierto que los tratados internacionales son importantes, algunos acuerdos que sean de desarrollo y demás, pero no deben estar por encima de los intereses del país, de la constitución del país y de la soberanía del país. Y en este caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nunca ha hecho nada a favor de la República Dominicana y siempre nos ha dado por la cabeza y quiere imponer su agenda y sus reglas en un país que ya tiene su constitución, sus leyes y los tribunales que deciden, como en el caso del Tribunal Constitucional. Básicamente muy chocado con el tema de quienes son dominicanos y quienes no. Y últimamente el tema de que en una situación particular no podemos sacar de nuestro territorio a quien ellos entienden están en situaciones de peligro o de mucha vulnerabilidad. Entonces, bajo esas condiciones, Ramón, es importante saber quiénes realmente, es decir, el beneficio que tiene estar en esa corte y bajo qué condiciones. Y también el hecho de que el ministro dice que en el siglo XXI la soberanía no puede entenderse como un aislamiento ni como un poder absoluto sin límites, sino como una autoridad ejercida por el pueblo y organizada por la Constitución. Justamente, pero eso es una contradicción en esa misma frase. Claro. Digo yo, porque si la soberanía no es nuestra, por un lado lo dice, porque estamos en un siglo XXI que no hay poderes absolutos ni límites, pero por un lado dice que la autoridad debe ser ejercida por el pueblo, organizada por la Constitución y se proyecta responsablemente en el orden jurídico internacional.
El orden jurídico internacional servirá para algunas cosas, Ramón, pero si fuera así, entonces ningún país tuviera su identidad, sus leyes, su constitución, sus intereses, la soberanía, etcétera. Y ese tema yo pienso que debe ser clarificado completamente. Y yo busqué realmente como que existía la duda de si estábamos o no en la Corte, y sí, a la fecha del 26, los países que han ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos, reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, son mayoritariamente latinoamericanos, y ahí estamos nosotros. Y el canciller lo confirma cuando él indica que desde el 2024 ha solicitado a la Corte declarar convencionalidad del régimen de adquisición de nacionalidad, el orden establecido en la Constitución del 2010. Entonces seguimos ahí. No, pero el problema es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional durante la gestión de la presidencia de Milton Rey Guevara que declaró inconstitucional nuestra membresía porque eso no lo ratificó el Congreso. Sí, eso lo ratificó el Poder Ejecutivo, lo implementó el doctor Leonel Fernández, pero nunca, entonces si el Congreso no lo ratificó, no somos miembros, porque es que ese tipo de acuerdo internacional tiene que ser ratificado por el Congreso. Ramón, entonces si eso se ha hablado y se ha discutido, el canciller Roberto Álvarez no sabe eso. Claro que lo sabe. Es que hay intereses creados con el tema de Haití. Sabe. Entonces, yo no sé, como que debemos todos ponernos en la misma línea, en la misma página, y saber, ¿somos miembros o no somos miembros? Es decir, si no pasa por el Congreso, no importa. Por eso hablábamos con un diputado que estuvo en el programa en esta semana, de para qué son las leyes y para qué es el Congreso. Si vamos a respetar el Congreso o le vamos a pasar por arriba, o vamos a seguir aprobando leyes, sentencias y eso, y no la vamos a respetar, y todavía a los años estamos interpretando una sentencia emanada de un tribunal que se supone que son concluyentes y que no son modificables. Por eso tú comentabas a raíz de la celebración de una actividad por Duarte en el Listín Diario, donde el doctor Wilson Gómez llamaba la atención de los intentos de mantener el país en esa corte, pero también lo decía Miguel Franjul. Tú comentabas, pero bueno, ¿por qué se sigue hablando de eso si no cuando está claro? Pues no, es correcto que se siga hablando porque el gobierno está reconociendo que somos miembros. Sí. Hay una fiscal que fue la que salió al frente y dijo, no, yo soy fiscal del país ante esa corte. Y entonces ahora Roberto Álvarez dice que desde el 24 le estamos pidiendo que reconozcan nuestra Constitución. Por eso lo estamos pidiendo. ¿Qué hago por buen acá? Esta es mi Constitución. Bueno. Tienen que ponerse claro el canciller y el presidente Luis Abinader con este caso. Así es. Mira, por otro lado, aunque pasó ya el apagón, no estamos exentos. Hay declaraciones de dos expertos. Bernardo Castellanos, que ha sido un invitado muy frecuente de nuestro programa, sostuvo que la debilidad del sistema eléctrico persiste porque no se implementaron las medidas sugeridas después del apagón general. Y las causas que generaron ese blackout continúan vigentes. La razón de la debilidad del sistema que ha provocado dos blackouts en 3 meses es que no se ha resuelto la situación. Mientras que José Luis Moreno San Juan, quien es el director... Y un referente. Sí. Sabe mucho. Mira, hace mucho que no lo traemos al programa. Sí. Él es director del Instituto de Energía de la UAS. Él dice lo mismo. Él dice que el colapso del sistema eléctrico de Luna era previsible y que en este caso un problema de coordinación de los elementos de protección. La falla se produjo en la línea de transmisión que va de Jainamosa a Villa Duarte. Él además llama la atención a que los inversionistas en plantas fotovoltaicas, plantas solares, deben de tener almacenamiento de energía. Es decir, que estamos expuestos a que en cualquier momento, porque una explosión o porque un técnico se olvidó y bajó una palanca que no debió bajar, se provoca una situación local, no hay protección y se cae el sistema. Mira, Ramón, también el equipo de investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra realizó una importante actividad donde justamente concluyen que los estudios que
que hay necesidad de estudios más avanzados de lo que está pasando en el sistema eléctrico dominicano. Y obviamente que el apagón del pasado lunes lo que evidencia es una señal de alerta para fortalecer la planificación del sistema eléctrico, no solo desde la perspectiva operativa, sino como un componente central de que hay una política de gestión de riesgos y de resiliencia nacional, que obviamente no la hay porque 2 apagones generales en un periodo de tiempo tan corto, en un sistema que sigue mostrando pérdidas, que obviamente ha habido un retroceso por las razones que fueran, quizá de falta de gerencia, porque las condiciones han cambiado, no sabemos, un conjunto de factores, pero lo cierto es que el sistema está bastante comprometido. Y está bastante comprometido y los indicadores no son nada halagüeños, sobre todo las pérdidas y lo que tiene que desembolsar el gobierno de nuestros aportes para cubrir ese hoyo que existe ahí todos los años. Y mientras, señores, por lo menos mientras haya déficit, ya sea en el presupuesto, ya sea en algo operativo, ojo, es que no está funcionando bien. En este caso, desde el año 2015 no se producía un apagón general. Hubo apagones generales, 89 dice la inteligencia artificial, sí, 87. Pero concentrados en el 80, en el 90, 2000, 2004. Pero en esos casos siempre era porque salía una planta, no teníamos planta suficiente y las demás salían en cadena. Para se trata de las líneas de distribución. Entonces eso hay que ponerle atención porque un país no puede estar salto de la pulga a que cada rato hay un apagón general que trastorna la vida de todos y le cuesta a la economía. Así es. Por otro lado hay una noticia que uno espera que sea de verdad y no que sea como las noticias que se dan aquí. Sí. Porque habla de que la Corte Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo de Haití aprobó un contrato por valor de 542 millones de dólares para reforzar la frontera, pero mejorar el tema de las recaudaciones aduanales. Eso es una gran cosa. Y están hablando de drones y de que ellos controlen la frontera. Eso es una gran cosa. Pero conociendo uno como es aquí y es allá, hablar de 542 millones de dólares en Haití, uno dice, ¿de dónde va a salir ese dinero? Bueno, mira, las informaciones que la da la Corte Superior de Cuentas y el Contencioso Administrativo de Haití dicen que la frontera es el principal objetivo de interés que tiene Haití en estos momentos. Oigan eso, Ramón, oye, es decir, la frontera es el punto de interés, no son la pandilla, no es la falta de educación, de servicio, el colapso institucional, sino el tema de la frontera. No sé, será porque se entiende, es bueno que la controlen, que también ellos pongan sus controles y tienen derecho a que quieran recaudaciones, a que tengan tecnología, a que nos ayuden con la migración irregular, a que se pongan, que exijan documentos y demás. Eso es bueno. Pero, no sé, en estos momentos ellos entienden que la primera responsabilidad del país, oye, dice Le Noveliste y el primer ministro de Haití, Alix Didier, que es controlar la frontera. Nuestra primera responsabilidad, lo repiten ellos, es controlar la frontera y como buenos vecinos los dominicanos pueden ayudarnos. Pero nuestra principal responsabilidad es controlar la frontera. Yo pensé que era controlar a Barbecue, la primera responsabilidad. La banda, sí. Eso, pero bueno. Eso parece que va en línea más bien de las aduanas, de que el comercio terrestre, grabar los productos, y ellos están en todo su derecho. Sí. Y ellos necesitan mejorar las recaudaciones. Indudablemente. Pero eso de que ellos van a controlar la frontera con drones y protegerla, esa es la responsabilidad de nosotros. Y no con esa verjita que está ahí. Por otro lado, el Banco Popular informa que al cierre del 2025, su cartera de préstamos para energía renovable, entiéndase, eólica y solar, es de 600 millones de dólares. Y eso ha contribuido a instalar 1000 megavatios en 23 Son poblaciones. 21 proyectos solares y eólicos en 10 provincias del país. Obviamente, esto es conllevó una inversión de energía renovable por un monto superior a unos 600 millones de dólares
y como tú decías, la capacidad instalada de 1000 megavatios, distribuidos en más de 20 iniciativas actualmente que operan en diversas regiones del país y que contribuyen a que no haya una dependencia en particular, sino que la energía eólica, fuente alternativa de generación, y la solar también. Y antes había un programa de pequeños proyectos solares, ¿tú te acuerdas, Ramón? Que estaban distribuidos en todo el país, en pequeñísimas comunidades, Sí. que aprovechaban la energía solar y con eso, en pequeñas demarcaciones, pero ayudaba bastante. Tenían la generación de energía resuelta, que todavía sigue siendo un problema pendiente en la República Dominicana. Si tuviéramos esa gran diversidad y no dependiéramos... No, pero ya nosotros vamos camino a 2000 megavatios, que incluso, yo aprovecho, los bancos que están financiando deberían poner una cláusula que ese inversionista también coloque paneles de almacenamiento. Ajá. Porque hay una gran debilidad, y los expertos lo señalan, de que como no hay almacenamiento, entonces sencillamente usted... Hay una energía que se pierde. Que se pierde, exactamente. Y entonces el problema es que hay que comprarle obligado a ellos. Entonces, dentro del financiamiento, que coloquen el almacenamiento. Finalmente invito al artículo de esta semana que se titula La política monetaria frente a sus propios límites. El Banco Central está haciendo grandes esfuerzos, pero usted no puede estimular el crecimiento, controlar el tipo de cambio y controlar la inflación al mismo tiempo. Y entonces por eso ahora la inflación está subiendo, estamos viendo un comportamiento sube y baja del tipo de cambio, está a unos niveles ahora, y qué bueno que tenemos un experto con el cual vamos a tratar esos temas. Y ya por cierto se dio el dato del crecimiento en enero, 3.5%, no es malo, frente al 2.2 de enero del año pasado, pero marca la pauta de que ya no es 5. Bueno. De que ya no es 5, de que es 3 o es 3.5. Bueno, siempre se arranca lento, Ramón, pero No, mira, no. En el 23 se arrancó con 4.7, no se arranca lento. Bueno, este año se arrancó aparentemente lento, según dicen algunos sectores, pero mejor que el 2025. Y mira, ayer hubo una noticia que va a tener mucha repercusión, y lo veremos, quizás no en el tiempo que nosotros querramos o imaginamos, pero que sí va a tenerla. Y es que la policía de Cuba mató a 4 tripulantes de una embarcación civil de los Estados Unidos. Y ahí se armó un lío, Ramón, porque la tropa guarda frontera mató a 4 tripulantes en una lancha rápida. Y ahí hubo tiroteo, hay varios heridos, ellos dicen que dieron asistencia e indicaron que fueron llamados que fueron evacuados, que recibieron asistencia médica. Eso se produjo en horas de la mañana del día de ayer, y ellos dicen como que le hicieron como una señal de que se detuvieran, y que la lancha siguió y le abrieron fuego. Entonces, Marco Rubio dijo, responderemos en consecuencia al ataque de Cuba a lancha de Estados Unidos. Dice, nos vamos a tomar el tiempo para sacar nuestras conclusiones de lo que Cuba nos ha dicho, pero dice, estoy muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí, y que responde, cuando tengan la recopilación de todo esto, actuarán en consecuencia. Es decir, que esto agrega bastante tensión, porque no es verdad que Estados Unidos por orgullo va a dejar eso así. No, y en un momento que se produjo una flexibilización, porque Estados Unidos autorizó a Venezuela a venderle petróleo a Cuba para aliviar un poco el tema de la ausencia ya prácticamente de combustible en Cuba. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con el licenciado Luis Reyes Santos, economista de larga data, y fue viceministro de Hacienda y encargado de la Dirección de Presupuestos.